En este video veremos un ejemplo de cómo podemos utilizar el teorema de Pitágoras para resolver problemas en el que encontramos que existe un triángulo rectángulo dentro de nuestro problema. Lo que debemos hacer siempre es primero hacemos una lectura del problema completamente. Entonces, en este caso el problema nos dice la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 405 centímetros y uno de los catetos 60 centímetros. Calcular, me piden calcular A, el lado faltante, y B me piden calcular el área del triángulo si la fórmula es área del triángulo igual a base por altura sobre 2. ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso? Entonces vamos a, primero, para cualquier problema, si no nos lo estén pidiendo, debemos establecer una representación gráfica o un dibujo que me ayude a identificar mucho mejor el problema. Lo primero que me dicen es un triángulo rectángulo. Yo ya había adelantado y tenía un triángulo rectángulo aquí dibujado. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 405 centímetros. Si podemos ver nuestra hipotenusa en este triángulo que aparece acá, aquí estaría nuestro ángulo recto. O sea que la hipotenusa es este lado del triángulo, 405 centímetros. Y uno de los catetos significa cualquiera de estos dos puede valer 60. Yo voy a escoger que este que aparece acá abajo vale 60 centímetros. Luego de que identifico quién es la hipotenusa y quién es el cateto, ya tengo toda la información que me dieron en el problema en mi representación gráfica. Ahora, ¿qué debo hacer? Establecer qué información estoy necesitando para poder responder todos los problemas o los ejercicios que tiene el problema dentro del mismo problema. Entonces, ¿qué me dicen? Lo primero que debo hallar es el cateto faltante. ¿Por qué sí puedo utilizar el teorema de Pitágoras? Porque estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Eso me garantiza que puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Y lo segundo es que vamos a hallar un lado, es decir, en este caso el cateto de ese triángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta figura que ustedes ven acá, que es la de la fórmula, dice la hipotenusa al cuadrado es igual cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Este que aparece aquí es la hipotenusa. Este es un cateto, lo voy a llamar cateto 2, y este es un cateto, lo voy a llamar cateto 1. Estos dos valores los conozco, este lo desconozco. Como no lo conozco, le voy a poner una letra cualquiera para poderlo hallar. Vamos a decir que se va a llamar n. ¿Eso qué significa? Voy a reemplazar los valores de mi fórmula por los de mi problema. Entonces, hipotenusa al cuadrado, ya no me va a quedar hipotenusa al cuadrado. ¿Quién me va a quedar? Me va a quedar 405 centímetros al cuadrado. ¿Es igual a quién? El cateto 1 al cuadrado, pero el cateto 1 no lo conocemos y lo llamamos m. Vamos a decir que es m al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado, pero el cateto 2 vale 60 centímetros, 60 centímetros me quedaría al cuadrado. Ya he reemplazado los valores que tengo y los que no conozco para poderlos hallar. Es decir, en este caso tenemos que hallar el valor de la m porque es la única incógnita que tengo en mi ecuación. ¿Qué voy a hacer primero? Entonces voy a reemplazar 405 centímetros al cuadrado es 405 por 405 y eso me daría 164.025 centímetros cuadrados. Igual m, que es el cateto que no conozco, más 60 al cuadrado que me da 3.600 centímetros, 3.600, vamos a corregir, 3.600 centímetros cuadrados. Después de hacer esto, debo despejar el valor de la m, que es la letra o la incógnita que quiero averiguar, que representa mi cateto. Entonces, ¿qué voy a hacer? 164.025 va a quedar a ese lado y vamos a despejar la m, es decir que vamos a hacer transposición de términos del 3.600. Por esa razón va a pasar de ser positivo a ser negativo, menos 3.600 centímetros cuadrados, igual a la m al cuadrado, que es el cateto que estoy buscando. Luego de hacer esto, pues voy a hacer la resta entre los dos números y esa resta, porque aquí tenemos una diferencia, un menos, me dice que esto da 160.000
425 centímetros cuadrados. Ese es el valor de nuestro cateto al cuadrado. Pero como no necesitamos el cateto, recuerden que vamos a utilizar la raíz cuadrada a los dos lados de la expresión para poder cancelar este cuadrado y para poder dejar solamente ¿quién? El valor de la letra m. Y aquí vamos a sacar la raíz y en este caso la raíz cuadrada de esto me da 400,53 centímetros. Aquí ya tendré la respuesta del cateto que me hacía falta, es decir, el cateto faltante, el que aparece en este lado de la figura, vale 400,53 centímetros. Ya habré hallado el primer valor que me estaban solicitando en mi problema. Ahora, después de tener el cateto que me hacía falta, voy a hallar el área del triángulo. Entonces, para hallar el área del triángulo, yo recuerdo que la figura, como es un triángulo, la fórmula es base por altura dividido 2. En este triángulo rectángulo, la base, esta será la base, este lado, y esta que aparece acá será la altura. ¿Qué significa eso? Que 60 centímetros es la base, o sea, un cateto, y esta distancia de acá será la altura, que es la que acabamos de hallar, que es 400,53. Entonces voy a decir, el área de mi triángulo es igual, la base del triángulo acabamos de decir, 60 centímetros, por el valor de la altura. El valor de la altura lo representa el otro cateto que es m, que es 400,53 centímetros. Todo esto dividido entre ¿quién? Dividido entre 2. ¿Qué debería hacer? Voy a multiplicar los dos números, 400,53 por 60 o 60 por 400,53. Eso me dará 24.031,8 y centímetros por centímetros me van a quedar unidades al cuadrado, dividido 2. Y ahora dividimos esos dos valores y el resultado del área de esta figura, de este triángulo, será de 12.015,9 centímetros cuadrados, que son las unidades de área, será el área del triángulo que estábamos hallando acá. Ya habremos hallado el área de esa figura. Entonces, si podemos notar, los procedimientos no son una cosa compleja, lo más complicado es comprender nuestro problema. Para eso la recomendación es primero hacer una representación gráfica para mirar qué información nos está suministrando, qué información debemos hallar, luego mirar y garantizar que es un triángulo rectángulo para poder utilizar el teorema de Pitágoras y después hacer los procedimientos que sean necesarios para hallar lo que nos estén pidiendo. En este caso nos pedían el cateto, hallamos el cateto, y nos pedían el área del triángulo, también hallamos el área. Pero en cada ejercicio nos piden cosas que pueden ser diferentes. Ese es el primer ejemplo que vamos a ver de cómo utilizar el teorema de Pitágoras para resolver algunos problemas.